Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Para quienes no me conocen, soy el profesor Esteban Fernando Chaparro Salinas, con quien llevarán la materia de proyectos de inversión. Para mí es un placer darles la bienvenida. Espero que en estas 4 semanas en donde pues vamos a estar juntos, unos a distancia vía línea y otros presencial en aula, platicando, comentando y aprendiendo acerca de nuestra materia de proyectos de inversión. Bueno, pues comencemos entonces. Miren, la agenda que llevaremos a través de este video es la siguiente, ¿sí? Primero, les quiero hacer algunos comentarios generales, obviamente inherentes a todo lo que es nuestro curso, enfocados obviamente hacia proyectos de inversión y posteriormente una introducción al tema. Pero previo a todo esto, quiero manifestarles que ustedes en la plataforma pues van a contar con todos los elementos, herramientas necesarios con los cuales realizar su actividad. En esta primera etapa, en esta primera sesión, digamos, en nuestra primer material, ustedes van a tener en plataforma mi presentación oficial por parte de la universidad. Van a observar también el calendario que tenemos que seguir, un calendario que nos dice que iniciamos en julio, el 5 de julio, y vamos a concluir el 30 de julio. Dentro de este calendario vale la pena citar que nuestra primera semana corre del 5 al 11 de julio, nuestra segunda semana del 12 al 18 y lo que hoy les llaman semana 3 y 4 del 19 al 26 de julio. La semana 5, por así citarlo, ella me corresponde directamente a mí y es básicamente 2 días para que yo pueda calificarles. Nuestro curso, como seguramente ya lo saben, está dividido en fase uno, fase 2 y proyecto integral. Lo que corresponde a la fase uno es lo que se verá en la primera semana y que es inherente a las unidades uno, 2 y 3. Lo que corresponde a la fase 2 es la unidad 4 y 5 y lo que hace el trabajo integral es sumar la fase uno más la fase 2 y agregarle las unidades 6, 7 y 8. Como se darán cuenta, es un curso pues que abarca bastante material, por lo que desde un inicio hay que meterle velocidad al asunto, si no se pueden complicar. Eh, Nuestra materia se llama proyectos de inversión. Nuestra materia está enfocada pues hacia la creación de un negocio, tomando en consideración todas las fases y etapas de un proyecto de inversión. Eh, es muy importante que su proyecto lo visualicen hacia un escenario real y si no es real, algo que a ustedes les gustaría poner. Obviamente, siguiendo toda la metodología y todo lo que aquí se va a ir aprendiendo, ¿sí? De tal suerte que al final del curso ustedes comprendan qué cosas son los proyectos de inversión, cuando ustedes necesitaran llevar a cabo alguno, pues tengan las bases para poderlo hacer. Bueno, antes de iniciar hay que reflexionar en lo siguiente. Pongan mucha atención. Un proyecto de inversión es una propuesta planificada, se los estoy subrayando, planificada, que busca asignar recursos financieros, técnicos y humanos para llevar a cabo una actividad económica o negocio. Como dije hace rato, si queremos emprender algo, pues no lo hagamos a la antigüita, no lo hagamos pues porque me latió, porque
mi vecino lo hace y lo hace de esa forma y yo quiero copiarle. No, no, no. Necesitamos llevar a cabo todo un estudio. Por ello, con el propósito de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. Le subrayo la palabra rentabilidad para que desde ahorita no la pierdan de vista en esto y en toda su vida. Rentabilidad no es simplemente una ganancia, que nos quede claro. Yo puedo ganar 100 pesos, 1000 pesos, 100,000 pesos y no ser rentable, ¿sí? La rentabilidad es una ganancia, pero expresada en tasa de interés y comparada contra algún indicador financiero. El ejemplo más sencillo para entender esto es, yo te ofrezco un negocio en donde vas a ganar X cantidad de dinero, pero convertido en tasa de interés es equivalente, por ponerte un ejemplo, al 4% anual, ¿sí? Tú al final del camino vas a tener una ganancia. Sin embargo, ese 4%, si simplemente lo comparas contra la inflación, que está por arriba de ello, entonces cualquiera diría que tu negocio generó números negros, pero lamentablemente no son rentables. Entonces, acuérdate de esto, la rentabilidad la tienes que comparar contra lo que te cuesta el dinero, ¿sí? Si el dinero te cuesta una tasa del 20%, por poner un ejemplo, tu proyecto te debe de dar más de eso en tasa para que puedas presumir que es rentable, para que puedas decir que sí vas al proyecto. Entonces, no pierdas de vista esta parte. Este proyecto implica el análisis detallado de aspectos técnicos, financieros, de mercado y riesgos asociados para determinar su viabilidad y tomar decisiones fundamentadas sobre su realización. La metodología de proyectos de inversión te lleva a que tengas información con la cual tú definir si vas o no a un proyecto. Si tú estás haciendo un proyecto y te sale negativo, no quiere decir que tu proyecto está mal hecho, no, al contrario, que con eso te estás dando cuenta de que no te conviene ese negocio. O sea, puedes hacer un caso en donde todo sale negativo y ahí mismo dirás o tus conclusiones se enfocarán a que si tú te metes en ese negocio, te ver mal de acuerdo a ese contexto, ¿sí? O la otra, que finalmente si tú entras en ese negocio, se está detonando que vas a tener ganancias rentables que te hacen conveniente el llevarlo a cabo. Entonces, no pierdas de vista este punto. En esta materia tendrán la oportunidad única de convertir sus ideas o casos reales que les interesen en proyectos de inversión concretos y viables. Nuestro proyecto, a través de las fases que ya dije, fase uno, fase 2 y proyecto integral, están enfocados a un caso. O sea, a lo mejor tú tienes ganas de poner una zapatería, bueno, piensa en cómo la armarías de acuerdo a lo que tú vas a ir aquí aprendiendo. O quieres poner un negocio comercial de algo, bueno, igual, ¿sí? Entonces, si ya tienes negocio, pues hazlo en función a tu negocio. Si dentro de la empresa en donde estás tienen algún proyecto como de realizar algo, pues piensa en eso, enfocado a ese proyecto. Y si no te quieres complicar la vida, bueno, imagina lo que deseas, pero siguiendo el procedimiento, ¿sí? Eh, no solo aprenderán la teoría, sino que la aplicarán paso a paso una metodología profesional que utilizan los expertos para evaluar y desarrollar proyectos que pueden transformar una idea en un negocio o solución real. Por lo tanto, este viaje de aprendizaje los preparará para enfrentar desafíos reales del mundo empresarial y les dará herramientas prácticas para emprender con éxito. Imaginen que al finalizar tendrán en sus manos un proyecto totalmente estructurado que puede convertirse en la base para México o donde vivan, impulsar una empresa o iniciativa propia. La pregunta es, ¿están listos para dar ese primer paso hacia el éxito profesional y personal? Vamos a aprender haciendo, creciendo y creando juntos. Para que puedan aprovechar al máximo todo lo que aprenderán, su proyecto se desarrollará en dos fases estratégicas. En cada fase irán profundizando y aplicando los conceptos clave, desde la identificación y análisis hasta la puesta en práctica de sus ideas. Pero eso no es todo. Al finalizar unirán todo el conocimiento adquirido en un proyecto integral, un trabajo completo y sólido que refleje todo lo que han construido a lo largo del curso.
Será como armar un gran rompecabezas donde cada pieza representa una etapa del proceso y al juntar todas ellas tendrán una visión clara, profesional y lista de ser presentada ante cualquier reto o inversión real. Este camino les permitirá crecer paso a paso, consolidando sus habilidades y confianza para transformar sus ideas en una realidad tangible. Por ello, a continuación veremos una idea de estructura que los invito a construirla. Bueno, ustedes tienen que entregar la fase uno y dentro de sus materiales está la carta descriptiva y la guía de aprendizaje. Y dentro de esa carta y guía de aprendizaje, ustedes encontrarán la estructura de lo que tienen que presentar. Sin embargo, al final, cuando es el proyecto integral, como su nombre lo dice, va a abarcar lo que me escribas en la fase uno más lo que me escribas en la fase 2 más lo que le agregues de las últimas unidades que vamos a pensar que fuera la fase 3 o si lo quieres ver como capítulo uno capítulo 2 capítulo 3 en un solo trabajo. En cada trabajo van a poner su introducción, su índice y su conclusión, pero ya en el trabajo final van a tener que hacer una introducción de todo el proyecto, un índice que ya abarque todo el proyecto y conclusiones que hablen de todo el proyecto, para que no los pierdan de vista y lo vayan integrando parte por parte y no se les haga complicado. Bueno, esta es la estructura propuesta que quisiera que la evaluáramos. Dice, la estructura genérica que debe contener un proyecto de inversión es la siguiente. Portada. Nombre, digamos que aparte de que yo les voy a proporcionar una rúbrica que la cual les invito a la sigan, les quiero compartir esta estructura para que así se lo imaginen como efecto global, no como fase uno, sino como el gran total. Sin embargo, cada fase tiene sus propias características que pueden ustedes observar tanto en la carta descriptiva como en la guía de aprendizaje, pero de manera genérica, su proyecto tiene que tener portada con el nombre del proyecto, el nombre del responsable, la fecha de entrega, otro apartado, o sea, en hojas por separado, no una pegada de la otra, índice con la organización clara de las secciones y ese índice debe estar numerado y los números deben coincidir con el tema de acuerdo a la página que ahí pongan. Eso también se les califica. Introducción, deben de agregar una introducción. Dentro de la introducción tienen que poner los objetivos de lo que me quieran presentar, la importancia del proyecto, el contexto y alcance, la descripción del proyecto, detalle del caso o idea de inversión y su justificación. Eso es lo que arma una introducción. A veces recibo introducciones en 3 renglones y pues como que eso no está bien hecho. Una introducción debe de contener todos los puntos que aquí les estoy manifestando. Después van a hablar del estudio técnico, los recursos necesarios, los procesos y actividades. Déjenme pasar de página. El estudio de mercado, análisis de demanda y oferta, competencia, del estudio financiero, objetivo del estudio financiero, elaboración de estados financieros, flujo de caja, balance, etcétera, análisis de riesgo y sensibilidad, eh, conceptos y tipos de riesgo, análisis específico para el proyecto, escenarios y sensibilidad, elementos que afectan el rendimiento, evaluación del proyecto, viabilidad técnica, económica y financiera, conclusión sobre aceptación o rechazo. O sea, un proyecto de inversión, hagan de cuenta, es como si estuviéramos preparando, siempre lo imagino así, como si me quisiera preparar un licuado. Para preparar el licuado necesito ingredientes y necesito una licuadora. Hagan de cuenta que la licuadora, el vaso de la licuadora es donde voy a poner el estudio de mercado, voy a poner el estudio técnico, el estudio de administración, de organización, el impacto ambiental, lo voy a procesar y el resultado es el estudio financiero, o sea, todo plasmado en los estados financieros para posteriormente poder evaluar el proyecto y tomar la decisión. Se hace necesario, independientemente de conceptos teóricos, que tengan conceptos contables, o sea, que conozcan qué es un balance, qué es un flujo efectivo, qué es un estado de resultados, porque todo lo que ustedes digan en el estudio de mercado, en el estudio técnico,
se van a plasmar en los estados financieros y de ahí se van a tomar las decisiones para poder saber si vamos o no al proyecto. El trabajo integral de conclusiones, reflexiones finales basadas en el análisis, bibliografía y anexos, fuentes completas y actualizadas, documentos y datos relevantes adicionales. Esta estructura garantiza un proyecto organizado, claro y completo, con un enfoque práctico y profesional. Pero ojo, lo que acabo de comentar y leerles tiene que ver básicamente con su proyecto integral. Ustedes, como lo acabo de citar, tienen que irlo armando por fases, fase uno, fase 2 y la última, que es el proyecto integral. Aquí está la idea de cómo deben de armarlo todo, pero cada fase tiene su característica porque está enfocada a las unidades. Por ejemplo, en esta primera semana ustedes van a tener que armarlo a través de la identificación y etapas y estudios de los proyectos de inversión. Deben de considerar también el estudio de mercado y el estudio técnico. Eso es lo que van a hacer en fase uno. En fase 2 van a hacer el estudio administrativo y el estudio del impacto ambiental. Y en la última fase, o digamos el proyecto integral, aparte de lo que les acabo de citar, ya viene el estudio financiero, el análisis de riesgos y la evaluación del proyecto. Y ese es el gran todo que incluiría todo esto. Bueno, dando continuidad, orientación en la elaboración de su proyecto de inversión en función a las 8 unidades del programa y las fases definidas. Recomiendo la siguiente guía ejecutiva. Fase uno, que esto es lo de la primera semana. Lo que me tienen que entregar, si nuestra clase es el 5, me lo tienen que entregar el viernes 11. Escuchen, viernes 11, prográmense por favor, viernes 11. Ustedes tienen clase o me verán a partir del sábado, inmediatamente pónganse a trabajar. No se esperen a que pase el fin de semana y que luego el lunes y que empiezo el miércoles, porque entonces no les va a dar tiempo. Los comprendo porque ustedes trabajan, tienen actividad y obviamente pues están concentrados en su chamba todo el día. Tienen que organizarse para ver de qué manera llevan a cabo esto, ¿sale? En esta primera semana entonces tienen que hablar de la unidad uno 2 y 3 plasmado en un caso real, ¿sí? Por eso, en la unidad uno tienen que identificar claramente las oportunidades de inversión, cuáles son las etapas del proyecto y qué estudios deben realizar para su correcto análisis. En la unidad 2 tienen que realizar un análisis de mercado que defina la demanda, competencia, clientes potenciales y condiciones del entorno. Y en la unidad 3 tienen que llevar a cabo un estudio técnico detallado que incluya los recursos, infraestructura, tecnología y procesos necesarios para el proyecto. Entonces, tienen que imaginar esto en su caso, obviamente apoyándose con los conceptos teóricos. En la fase 2, que sería para la siguiente semana, es el estudio administrativo y evaluación del impacto ambiental, unidades 4 y 5. En la unidad 4 hay que planificar la estructura administrativa, los recursos humanos, la organización y logística para la operación exitosa del proyecto. La unidad 5 hay que integrar la evaluación del impacto ambiental para identificar riesgos y medidas de mitigación para cumplir con las normativas y la sostenibilidad. Esta parte es la que se tienen que imaginar para la semana 2 del mismo caso que están iniciando en la fase uno. Acuérdense que es un proyecto integral. Ya para el proyecto integral final, ¿sí? Integración de estudios financieros, análisis de riesgo y evaluación final, unidades 6, 7 y 8. Acuérdense que el proyecto integral no es nada más de estas unidades, sino van a poner como capítulo uno lo de la fase uno, como capítulo 2 lo de la fase 2 y como capítulo 3 lo de la unidad 6 7 y 8. De esta forma están integrando todo el caso. La unidad 6 desarrollar el estudio financiero que contemple costos, ingresos, flujo de caja, rentabilidad y financiamiento. Aquí es donde les digo, tienen que entender bien los estados financieros. Unidad 7 aplicar análisis de riesgos y sensibilidad para valorar la incertidumbre y su impacto en la viabilidad del proyecto.
Un análisis de riesgo y o de sensibilidad está enfocado a qué sucede si en lugar de vender 10 vendo 8. ¿Qué sucede si vendo 10 pero el costo en lugar de que sea 6 es 7? ¿Qué sucede si la tasa de interés en lugar de ser del 7 es del 12? ¿Sí? O sea, situaciones que tú te imagines que puedan pasar y que te ayuden a generar, pues, cuando menos dos escenarios, un optimista y un pesimista o un tercero, un realista en un momento dado, ¿sí? Y realizar la evaluación integral del proyecto con base en todas las unidades para tomar decisiones fundamentadas. Aquí es en donde tú me vas a decir, bueno, yo hice o quise poner un caso en relación a esto, pero de acuerdo a todos mis estudios concluyo que no me conviene. Al decirme eso no quiere decir que tu proyecto esté mal hecho, no, al contrario, te voy a felicitar porque te estás abriendo los ojos de que en realidad eso no te conviene. Habrá otros casos en donde digan, sí, por supuesto que me conviene, porque denota todos los estudios que eh, hay mucha viabilidad de que esto se logre. Bueno, ¿cuáles son los consejos prácticos que te doy? Dividir el trabajo en fases, como yo te lo estoy dividiendo, bueno, como el programa nos lo marca, y ajustar esfuerzos en cada etapa. Es muy importante, de verdad se los digo, que abran su plataforma todo el tiempo para, bueno, todo el tiempo a partir de que se abre el curso, para que se den cuenta de lo que se está subiendo y estén atendiendo lo que se esté pidiendo. A mí me tensa mucho que yo me meto, yo le subo las actividades regularmente, eh, bueno, las subo durante la semana previa, pero quedan abiertas hasta el sábado correspondiente. Entonces, cada sábado deben de meterse a ver si estoy en línea, aunque esté de descanso en mi casa, aunque esté en el vapor o donde esté. A la hora que pueda, debo tener la conciencia de que me tengo que meter a la plataforma para revisar qué tengo que hacer. Y más en esta materia en donde implica mucha actividad. Entonces, si te das cuenta desde el sábado, bueno, vas a planear mejor cómo le haces. A lo mejor dices, hoy sábado empiezo a dedicar un par de horas, 3 horas al avance. Mañana domingo le dedico otras 2 o 3 horas. El lunes en la tarde, noche le meto otro poquito y a lo mejor el miércoles lo concluyo. Pero me tensa mucho cuando es miércoles, jueves y todavía los alumnos ni siquiera se han tomado digamos que el tiempo para poder ver qué cosa es lo que tienen que hacer y entonces es cuando las cosas se complican. Por eso el comentario. Mantener una estructura lógica y coherente en el documento usando un índice claro, o sea, por eso vas a hacer un índice y tienes que seguir tu trabajo de acuerdo a ello. Aplicar correctamente los conceptos teóricos de cada sesión, presentar conclusiones claras y bien fundamentadas, usar fuentes confiables y referencias adecuadas, revisar ortografía y normas de citación para una buena presentación. Vamos ahora a ver una pequeña introducción a los temas uno, 2 y 3. Proyectos de inversión. Un proyecto de inversión nace de una idea. Después de esa idea, tú tienes que hacer una preinversión en cuestión a eso, ¿sí? En donde te va a servir para tomar la decisión y vas a evaluar si te conviene o no llevarlo a cabo. Los proyectos de inversión empezamos con la identificación, análisis de mercado y estudio técnico. Eso es lo de esta semana. El objetivo general es analizar los principios y componentes de los proyectos de inversión. Los objetivos específicos es identificar antecedentes, beneficios y objetivos del proyecto de inversión, evaluar el análisis de mercado y comprender el estudio técnico y su importancia. ¿Sí? Eh, Tú como antecedentes puedes ver que hay antecedentes de poner un negocio de cierta cosa por algún conocimiento que tú tienes, en donde puedes ver cuáles serían los beneficios y cuál es el objetivo que quieres lograr, ¿sí? Tienes que evaluar obviamente si en el mercado existe demanda de lo que quieres hacer. Dentro de esa demanda, ¿qué partecita te puedes comer? ¿A quién te vas a enfrentar? ¿Quiénes son tus competidores? ¿Sí? ¿Qué estrategias tienen ellos? ¿Qué estrategias puedes poner tú? ¿Y cómo les puedes hacer la guerra? Y comprender el estudio técnico y su importancia, o sea, entender dónde te quieres.
poner, por qué te quieres poner ese lugar, qué tipo de tecnología, maquinaria o demás necesitas tener para poder dar ese producto o servicio, eh, qué proveedores tienes, qué tan cercanos a ti están, qué tan lejanos, no sé, ese tipo de cosas las tienes que definir en el estudio técnico, amarrado de lo que es el estudio de mercado. Imagínate que en el estudio de mercado dice que hay una demanda insatisfecha de 1,000 unidades diarias y tu capacidad técnica es para hacer 50 pues entonces, o 20 no, nunca vas a atender esa demanda y por lo mismo, pues no vas a poder hacer la guerra. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ir enlazadas una con la otra y como dije hace rato, todo al final se tiene que traducir hacia los estados financieros. Eh, Breve descripción de qué son los proyectos de inversión y la importancia o la relevancia en la toma de decisiones empresariales. Con respecto a estos puntos, los proyectos de inversión son iniciativas planificadas que buscan asignar recursos económicos, humanos y materiales con el objetivo de generar beneficios futuros, como ganancias financieras o mejora en procesos. Estos proyectos implican un análisis detallado de su viabilidad técnica, económica y de mercado para asegurar que la inversión realizada sea rentable, lo que dije hace rato, y sostenible a largo plazo. En esencia, un proyecto de inversión es una herramienta estratégica para tomar decisiones acertadas que permitan maximizar el valor y minimizar los riesgos en el uso del capital. Los antecedentes de los proyectos de inversión, historia y evolución. Breve historia de los proyectos de inversión y el contexto actual, situación actual en el ámbito de inversión. Con relación a estos puntos, los proyectos de inversión han evolucionado desde simples actividades de asignación de capital hacia procesos más complejos, que involucran análisis técnicos, económicos y de mercado más detallados. O sea, la gente en función del tiempo se ha dado cuenta que para poder llevar a cabo un proyecto tienes que hacer un sinnúmero de estudios, todos en conjunto, sumados, digamos, y transformados en números financieros para poder determinar si es negocio o no lo es. Originalmente las inversiones se realizaban de manera intuitiva o basadas en experiencias prácticas, pero con el tiempo se desarrollaron metodologías formales para evaluar la viabilidad y rentabilidad de los proyectos, incorporando herramientas financieras y criterios estrictos para la toma de decisiones. Esta evolución ha permitido una gestión más eficiente y efectiva de los recursos en diferentes sectores económicos. El contexto actual de los proyectos de inversión se caracteriza por una mayor exigencia en la evaluación técnica, económica y ambiental. Diría yo que al final de todo, como aquí lo dice, la parte ambiental hoy toca un punto muy importante. A lo mejor tú quieres poner un negocio que en todos los demás estudios se ve relativamente bueno y rentable, pero en la parte ambiental perjudica y ya no lo vas a poder poner. Entonces, en conjunto hay que verlo todos, pero digamos, esas son las exigencias, ¿no? Además de una tendencia hacia la innovación y la sostenibilidad, las inversiones requieren un análisis riguroso que incluye estudios de mercado, análisis financiero y cumplimiento de normativas, reflejando la necesidad de minimizar riesgos y maximizar rendimientos en un entorno económico globalizado y competitivo. También se valora la creatividad y originalidad en los proyectos, así como el cumplimiento de normas y redacción clara para su presentación según criterios que se encuentran en la rúbrica de evaluación. Beneficios de los proyectos de inversión. Bueno, beneficios económicos pueden generar empleo, aumentar la producción. Beneficios sociales mejoran la calidad de vida o desarrollo comunitario. Beneficios ambientales sostenibles con un impacto positivo. Objetivos de los proyectos de inversión. Objetivos generales que se busca lograr con ese proyecto. Tú tienes que pensar en tu objetivo general que buscas lograr con tu proyecto. Un objetivo específico, qué metas concretas deseas alcanzar. ¿Cuáles son las etapas de los proyectos de inversión? Identificación, que son detección de oportunidades, formulación, que viene siendo el desarrollo del proyecto, evaluación, que es el análisis de la viabilidad, la ejecución, una vez que has pasado las anteriores, lo ejecutas, que es a través de la implementación del proyecto, y posteriormente le tienes que dar seguimiento y control para que estés monitoreando si las cosas están dando como se habían esperado. Ahora ya, con respecto al análisis de mercado, ¿sí? Eh,
diría yo que es la parte fundamental del inicio de un proyecto. O sea, cuando tú descubres que realmente existe quien quiera comprar lo que quieras hacer, entonces síguele. Pero si tú descubres que no hay quien quiera hacer eso, ¿para qué le sigues, no? Por eso aquí nos habla de los componentes, análisis de la oferta, o sea, lo que yo quiero hacer, quién lo ofrece y cómo lo ofrece para ver si le puedo hacer la guerra. Y si hay espacio para que yo tome parte del mercado. Análisis de la demanda, si hay demanda o no la hay. Análisis de precios, análisis de canales de distribución, análisis de promoción. Todo en conjunto me lleva a conocer las partes de mercado de mi proyecto. El estudio técnico. Los elementos del estudio técnico es la descripción del producto o servicio, la capacidad de producción, la localización, la tecnología, los recursos humanos, las inversiones iniciales. Todo digamos que alrededor de, ¿no? Como lo tenemos en el dibujo. Materia prima, localización, distribución de la planta, plan de producción, ingeniería de proceso, tamaño, sistema de control, maquinaria y equipo, proceso de producción, desarrollo productivo, etcétera. Los sistemas o procesos de producción, tipos de sistemas. Hay producción en masa, por lotes, continua y de diversa forma, ¿sí? De acuerdo a lo que tú quieras plantear, pues vas a tener que poner en los ejemplos de proceso que vas a utilizar. También hay procesos de producción de acuerdo a lo que estás haciendo. Hay unos son repetitivos, intermitentes o por proyectos. Depende de lo que hagas. Esto también lo tienes que establecer en lo que tú quieras presentar. Técnicas de análisis en los procesos de producción. Tienes que analizar costos, importancia de aplicación, análisis de eficiencia, ver cómo se mide, análisis de capacidad, evaluar la capacidad máxima, diagramas de flujo, uso de la perdón, en la representación de procesos. Todo este tipo de cosas están involucradas en estos estudios, estudios que tú, en donde tú tendrás que aplicar de acuerdo a lo que quieras presentar y imaginar cómo se va a dar esa idea que tú estás manifestando. Evaluación del impacto ambiental, definición, ¿qué es la evaluación del impacto ambiental? Importancia, relevancia en la sostenibilidad de proyectos, elementos a considerar, efectos en el medio ambiente, regulación y organismos de apoyo. Conclusiones, importancia de un estudio integral, como cada componente contribuye al éxito de un proyecto. O sea, la conclusión a lo mejor no está muy bien escrita, pero nos enfoca a lo que dije hace rato. Es como si fueras a producir algo, ¿sí? Para llegar a esa producción necesitas muchos ingredientes, todos bien mezclados te llevan al producto final, a lo que tú deseas presentar, ¿sí? Entonces, pensemos en un pastel. ¿Qué cantidad de harina, qué cantidad de mantequilla, de huevo, de canela, de mermelada, de lo que sea, ¿sí? Debe de llevar para que eso quede. Hagan en cuenta que todo bien combinado nos llevaría a un producto final. De la misma manera, un estudio o un proyecto de inversión que abarque todos los ingredientes en la medida adecuada y que todos enlazados lleven a un resultado, eso nos ayuda a tomar las decisiones mejores. Con esto termina esta introducción de lo que tratará nuestra semana. Vale la pena decirles que en la plataforma cuentan con los elementos suficientes para que ustedes lo puedan hacer. En la plataforma hace rato se los iba a decir y se me fue. Está la presentación de un servidor, el calendario, está la carta descriptiva, la guía de aprendizaje, la rúbrica de la fase uno. A la rúbrica de la fase uno en las hojas siguientes está la explicación de qué deben de cuidar para poder presentar su trabajo bien y obtener una calificación entre 9 y 10, una calificación excelente. Entonces yo les pido que vean la rúbrica, que vean la guía de aprendizaje, donde se ve la estructura de la fase uno y que digan, bueno, el maestro me va a vigilar, a cuidar, a calificar estos puntos, abórdenlos para que no haya problema. Y antes, lo que les digo toda la vida, antes de que la suban a la plataforma, tengan la rúbrica en una mano y en el otro lado tengan su proyecto
y ustedes solitos verifiquen, digan, a ver, yo si yo fuera el maestro y me estoy calificando, ¿qué observo aquí? Me pidió una carátula y la carátula debe tener el logotipo de la universidad, el nombre del proyecto, mi nombre y la fecha, y está todo menos el logotipo, eso me va a bajar. O está el logotipo, pero no está el nombre del proyecto, o está el logotipo, el nombre del proyecto, pero no está mi nombre, o le faltó la fecha. Entonces, esas cositas te pegan. ¿Cómo las puedes calificar tú? Pues revisando la rúbrica. Entonces te invito a que lo hagas. Y la frase de esta semana dice, toda inversión inteligente es una inversión de valor, ¿sí? Debe valorar el negocio para poder valorar las acciones. Charlie Munger, empresario estadounidense. O sea, tiene razón en lo que dice este señor, ¿sí? O sea, por eso se llaman proyectos de inversión, por eso te abren los ojos para ver si te conviene o no, y si no te conviene, no te metas, y si sí te conviene, échale muchas ganas para que logres el resultado que estás buscando. Con esto concluimos. Denme un segundito, les dejo de compartir esto. Simplemente, pues, motivarles, pedirles que le echen todas las ganas del mundo. Yo durante estas semanas estaré a sus órdenes, facilitándole lo más que yo pueda, de tal suerte que al final del curso ustedes sumen conocimientos a través de su proyecto. Este es el primer video de tres, por lo que también les pido que vean mi video, escuchen el podcast y revisen los materiales. Les prometo que cada material que aparece en plataforma tiene contenidos diferentes, ninguno son iguales, ¿sí? Entonces, todo sumado les va a ayudar a poder hacer un buen trabajo. También se me olvidaba, tienen un ejemplo de la fase uno, un ejemplo que yo inventé simplemente para que cuiden un poco las formas. Se sobreentiende que ustedes tienen que hacer un proyecto mucho mejor del ejemplo que les estoy poniendo, pero ahí tienen la idea de más o menos cómo manejarlo. Pues de mi parte es todo por el momento y nos estaremos viendo y escuchando la siguiente semana. Agradezco mucho a todos y los motivo a que le echen muchas ganas para que obtengan una calificación de excelencia. Muchas gracias y hasta pronto.